Dios les bendiga, gracias por permitirnos llegar una vez más hasta su casa con un mensaje de parte de Dios. Queremos saludarles y alentar a descansar en nuestro Dios. Después de haber adorado, queremos meditar en la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo 10. Y en la última parte de este versículo nos dice el escritor sagrado lo siguiente: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Quisiera hablarte, iglesia, con el tema la actitud de la iglesia en este tiempo. ¿Cuál es la actitud? El mismo versículo que leíamos para la reflexión hace un momento nos da dos actitudes. Una es de temor. Pudiéramos estar paralizados, perplejos o aún acomplejados por la situación que estamos viviendo. Pero otra actitud que menciona ahí es desde ese momento ser pescadores de hombres. Y yo creo que desde que hemos suspendido los cultos o las reuniones, nos hemos convertido en esos pescadores de hombres y mujeres que necesitan conocer a un Dios vivo. Y quisiera descansar este pasaje bíblico en el capítulo 5 de Lucas, en los versículos del 1 hasta el versículo 11, incluyendo el versículo que leíamos hace un momento. Y hablar acerca de la actitud de la iglesia ante esta situación que estamos viviendo. ¿Cuál debe de ser realmente la actitud o las características que la iglesia necesita tener para poder hacer frente ante esta necesidad que estamos viviendo? El Evangelio de Lucas me llama mucho la atención y una vez más lo vuelvo a citar porque aun y cuando se encuentra dentro de los evangelios sinópticos, que pudiera ser que este relato se encuentre en Mateo, en Marcos, el doctor Lucas nos habla el panorama de ver cómo una vez más nos presenta este pasaje. Algunos evangelistas nos dicen que este pasaje, como Mateo o Marcos, nos hablan que es el inicio del ministerio del Señor Jesucristo. Sin embargo, Lucas abre el panorama para decirnos, sí, Jesús inició su ministerio, pero inició también llamando a hombres para cumplir la gran comisión. Porque el propósito principal de Dios es en medio de cualquier circunstancia que el hombre no se pierda, sino que tenga la oportunidad de arrepentirse y poder llegar al conocimiento de la gracia de nuestro Dios. La primera característica que quiero que tú anotes en tu corazón o en tu mente es la obediencia. La iglesia tiene que dirigirse o conducirse en medio de estas circunstancias a través de esta característica, la obediencia. Dice la escritura que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Pudiera suceder muchísimas cosas, pero la situación de agolparse sobre Jesús para escuchar una palabra que cambiara la situación, una palabra que trajera aliento a su vida, me lleva a pensar en lo que estamos viviendo. La gente se ha desbordado por la situación vivida, la gente desesperada por la situación que estamos viviendo, por aquello que nos ha alcanzado a nuestra familia, ha alcanzado a nuestra ciudad, algunos ha alcanzado la zona de trabajo y estamos tan necesitados de escuchar una palabra de parte de Dios. Una palabra que nos lleve a pensar que hay algo diferente más de lo que estamos viviendo. Esto no es el fin, pero tenemos que conducirnos con la obediencia. Dice la escritura que la gente se agolpaba sobre él al hablar de Jesús para oír la palabra de Dios, la necesidad de conocerle. Hoy en día tenemos una necesidad de conocer a nuestro Dios más y más, tal vez de una manera distinta, pero con la seguridad de que seguimos siendo su pueblo, con la seguridad de que seguimos siendo su iglesia. Tenemos que adorar a nuestro Dios, obedecer a nuestro Dios con la seguridad de que Él nos oye y tenemos que ser obedientes a Él. Versículo 2 nos menciona que Jesús, mientras estaba paseándose sobre el lago de Genezaret o a la orilla de esa playa, vio dos barcas. Habiendo descendido de ellas, dicen los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Ahí estaban ocupados lavando las redes, pensando tal vez cómo iban a enfrentar esta situación. Vivían una situación muy complicada, pues si conocemos la historia o la narrativa de este capítulo, nos dice que estos hombres habían tratado de pescar toda la noche y no habían logrado el objetivo. Y estaban tristes, estaban a lo mejor preocupados, desesperados porque no tenían nada de su objetivo cumplido. A lo mejor hoy en día nos sentimos desesperados, nos sentimos perplejos, nos sentimos abandonados, derrotados, no haber alcanzado el objetivo que nos habíamos marcado.
como estos hombres que lavaban sus redes. Sin embargo, Dios llega en el momento especial, en el momento exacto a nuestras vidas. Dice que cuando vio aquellas barcas, entró en una de aquellas barcas, versículo 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco. Y sentándose en aquella barca, enseñaba a la multitud. Necesitamos entender que los tiempos pueden cambiar, pero el propósito de Dios sobre la vida de la iglesia o de su pueblo sigue siendo el mismo. Que nosotros seamos obedientes en medio de cualquier circunstancia. La iglesia se tiene que conducir a través de la obediencia, o la actitud de la iglesia tiene que demostrarse a través de la obediencia. Somos obedientes a su palabra. Esperamos en Él, aun y cuando parece que las circunstancias nos llevan a términos o a puertos inseguros. Cuando Dios está presente, la seguridad y la firmeza lo acompañan y nos hace ser estables en Él. Nos hacen depositar nuestra confianza en un Dios real, en un Dios poderoso. Sé que cuando terminó de hablar a la multitud, había tomado aquella barca como una plataforma para hablarle a la multitud. Le dijo a Pedro: boga mar adentro y echad las redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Nada hemos pescado. Lo primero, tenemos que ser obedientes. Obedientes a su palabra. Tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir brillando, tenemos que seguir cumpliendo el propósito de Dios aún donde estemos. Pero también la obediencia nos tiene que llevar a activar nuestra fe. Cuando Jesús le dice a Simón: boga mar adentro, Simón luego en ese mismo instante tiene una respuesta para él y le dice: toda la noche lo hemos intentado. ¿Cuántas veces, iglesia, hemos intentado brillar? ¿Cuántas veces hemos tratado de cumplir el propósito de Dios? Ahora sí voy a cambiar, ahora sí lo voy a hacer. Y cuando vemos desfallecer o cuando vemos la culminación de esa etapa en nuestra vida y no lograr el objetivo, decimos: muchas veces lo hemos intentado. Pero la fe se tiene que activar. Cuando Simón le dice a Jesús en ese momento: lo hemos intentado toda la noche, mas en tu palabra echaré la red. Nos hablan del actuar con fe. Dicen los que saben que el mejor momento para una pesca es en la quietud de la noche, en la serenidad. Y Simón le estaba diciendo a Jesús: toda la noche en la quietud, en el mejor momento, tiramos la red una y otra vez y no logramos nada. Pero ahora, porque tu palabra, vamos a echar la red, porque tú me lo dices. Hemos tratado de alcanzar a nuestra ciudad. Hemos tratado de alcanzar a lo mejor el área del entorno donde nos ubicamos aquí en Tucson. Sin embargo, Dios ha abierto el panorama y nos ha dicho: es el momento de lanzar las redes. Es el momento de seguir predicando. Hoy, a través de estos medios, podemos llegar más allá de nuestros límites que nuestra mente podía delimitar o actualizar. Hoy podemos llegar a otras fronteras. Hoy podemos llegar a otras latitudes con un solo propósito: el cumplir la comisión, el cumplir la actitud de la iglesia, el poder hacer pescadores, el poder alcanzar a hombres y mujeres con la palabra de nuestro Dios. Pero necesitamos activar nuestra fe. Lo hemos intentado muchas veces, no hemos logrado nada, pero en tu palabra echaré la red. La palabra de Dios trae certeza, la palabra de Dios trae efectividad. La palabra de Dios trae esa firmeza o esa convicción de que si Dios lo ha dicho, Él lo hará. Sigamos brillando donde nos encontremos, en el trabajo, en el hogar, a lo mejor en la distancia, porque la gente quiere ver una luz en medio de la oscuridad. Sigamos, iglesia, trabajando para poder alcanzar el objetivo que Dios tiene para nuestra vida. El actuar de la iglesia debe de ser a través de la obediencia. El actuar de la iglesia debe de ser a través de la fe. No porque yo lo digo, no porque yo lo puedo a lo mejor lograr o alcanzar por mis propias fuerzas. Lo hago, mi convicción está firme, mi fe está activa, porque Dios ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de la debilidad. Porque no es con tus propias fuerzas,
porque no es con tus métodos. Tal vez nosotros teníamos agendado para este año, calendarizado todo lo que íbamos a hacer. Sin embargo, Dios utilizando esta situación, ha marcado una pauta, ha marcado un stop y nos ha dicho: yo tengo la estrategia necesaria para que la iglesia siga cumpliendo la gran comisión. La fe tiene que venir a nuestras vidas para poder actuar de una manera especial y poder ver los resultados. La Escritura menciona y dice que Pedro le dijo: toda la noche, maestro, hemos tratado de pescar, hemos trabajado y nada hemos conseguido, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, dice la Escritura, que encerraron gran cantidad de peces, que inclusive la red se rompía, porque lo que Dios hace, lo hace bien. Porque lo que Dios hace, lo hace de una manera excelente, a tal modo de que su red se rompía. Entonces le hicieron señas a los que estaban o se habían quedado, a sus compañeros que estaban en la orilla, en la otra barca, que viniesen y les ayudaron. Y llenaron ambas barcas a tal grado que las barcas se hundían. Dos cosas: primero, la red era llena y casi se rompía. Después le hablaron a los que estaban allá en la orilla: hey, esta promesa, esta actitud que Dios tiene para ti, esta bendición que Dios tiene para ti, también te puede alcanzar. También es para ti, iglesia. También es para ti que te encuentras allá en casa. Necesitamos entonces llenar ambas barcas. Y dice la Escritura que cuando llenaron ambas barcas, estas podrían llegar a hundirse por la gran cantidad de peces que habían reunido. Viendo esto, Simón cayó de rodillas. Primero, la fe, la obediencia, primero, nos tiene que llevar a ser hombres de fe activa. Y la fe nos tiene que llevar a adorar a nuestro Dios. Siempre la fe nos va a conducir a una tercera característica: adorar a nuestro Dios. Tenemos que adorar aún en medio de las circunstancias. A veces es fácil adorar cuando todo está bien. Levantamos las manos cuando todos estamos reunidos, pero ahorita, en la distancia, en la quietud, en nuestro hogar, tras puerta cerrada, tenemos que aprender a adorar a nuestro Dios. Dice el escritor que cuando sucedió esto, Pedro cayó de rodillas y adoró a Dios. Porque uno de los significados de adorar viene de postrarse ante alguien, reconociendo que el cual estás postrado es el único que te puede ayudar. En estos momentos tan difíciles que vive el mundo, que vive la sociedad, la iglesia tiene que depender de un Dios poderoso y seguir reconociendo que nada nos puede ayudar, que nadie más tiene la respuesta más que nuestro Dios poderoso, más que nuestro Dios soberano. Y en Él descansamos. Nuestra adoración, meditar en Dios, adorar en medio de las dificultades. Tal vez no estábamos acostumbrados, pero teníamos que llegar hasta este punto para poder aprender a adorar a nuestro Dios aún en la quietud. Me asombra porque después de esto viene el versículo 9, porque dice: porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. A veces la iglesia piensa que su actuar o la forma de conducirse tiene que ser a través del temor, pero no un temor reverencial, un temor de que si lo hago y fracaso, si voy y no logro el objetivo, entonces tenemos que tener cuidado. Necesitamos no llenar nuestra vida de temor, sino de adoración a un Dios vivo, a un Dios real. Y dice la Escritura: y asimismo a Jacobo y Juan, hijos de Zebedeos, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Después de este parteaguas, después de esta situación, te voy a comisionar para algo especial. Sabe, la semana pasada, en la entrevista con Carlos, mencionaba que habíamos estado en 5 países que habíamos visitado como misioneros. Y tuve la oportunidad, antes de que se cerraran todas las fronteras, alcancé a llegar a casa un 11 de marzo. Las fronteras se cerraron o la cuarentena empezó, lo decían hace 3 domingos atrás, el 15 de marzo. Y yo llegué a casa el 11 de marzo, si mal no lo recuerdo. El 11 de marzo llego de este viaje. Y me llama mucho la atención la situación que se vive en el otro lado del mundo. Nosotros, por la situación que vivimos o que nos tocó vivir o nos alcanzó,
ahora usamos las redes sociales para poder compartir el evangelio. Pero tengo la oportunidad, no sé si sentirme agraciado o sentirme privilegiado o qué, de conocer de primera mano la situación que vive la iglesia perseguida. En las latitudes del norte de África, del Medio Oriente o del Lejano Oriente. Y poder saber que la iglesia perseguida en medio de las cavernas, en medio de la persecución, en medio de la muerte, ha aprendido no tan solo a ser obediente a Dios, ha aprendido a tener una fe ejemplar. Ha tenido la oportunidad de adorar aún en la distancia. Tuve la oportunidad de conocer en este último viaje a personas que forman parte de iglesias dentro de la ventana 1040. En las latitudes imposible de brillar humanamente. Pero que ellos siguen brillando a pesar de las circunstancias. Y hoy nosotros lo hacemos a través de redes sociales. Pero desde hace años ellos, aún en la distancia, siguen alcanzando a sus naciones a través de las redes sociales. La circunstancia nos ha llevado a utilizar las redes sociales para un solo objetivo: poder seguir proclamando que nuestro Dios sigue teniendo el control y sigue estando interesado por alcanzar nuestra vida, por alcanzar nuestra familia, por alcanzar nuestra generación. Iglesia, utiliza lo que Dios te ha puesto en las manos. Iglesia, utiliza lo que Dios ha depositado en estos tiempos para poderle hacer frente al enemigo. Necesitamos adorar, necesitamos creer a través de la fe, pero sobre todo ser obedientes. Que cuando se termine esta circunstancia, el ser humano tenga en su corazón un decreto y diga: he dejado todo por seguir a nuestro Dios. Muchas de las ocasiones, las circunstancias difíciles nos ayudan a buscar a Dios. Nos orillan a decir: no tengo a nadie más que ir, más que a ti. Y por eso vengo y te necesito. Y tocamos el trono de la gracia de Dios, alcanzamos su misericordia. Pero cuando todo se vuelve a normalizar, nos olvidamos de ese Dios. Nos olvidamos de aquel que nos extendió la mano. Que cuando se termine esta situación que estamos viviendo, la cuarta actitud que la iglesia debe de tener ante esta situación, ante este actuar, pudiera estar presente y no se debe de terminar. Primero, obedecer. Segundo, tener fe. Tercero, adorar. Y cuarto, una entrega total. No decirle a Dios: ya alcancé mi milagro, ya te conocí en medio de la soledad, ya me supliste, me sustentaste en este tiempo tan difícil. Sino decirle: he dejado todo por servirte a ti. La escritura, el pasaje del doctor Lucas nos dice que cuando llegaron a tierra, ellos volvieron, y dice la escritura en el versículo 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué estamos dispuestos a dejar para poder encontrarnos con un Dios poderoso? ¿Qué estamos dispuestos a dejar en el pasado para poder alcanzar la gloria venidera? Que la iglesia ante esta situación esté siempre con esa firmeza de decirle a Dios: lo he dejado todo por seguirte a ti. Y cuando lo he dejado todo por seguirte a ti, he comprobado que nada me ha faltado. Porque cuando se me fue el trabajo, tú me sustentaste. Porque cuando terminé en el hospital, tú fuiste mi médico. Porque cuando terminé sin nada, tú fuiste mi todo. Por eso necesitamos tener en la certeza en nuestro corazón de seguirle a pesar de cualquier circunstancia. Una entrega total nos lleva a ser dependientes de Dios, siervos de Él, adoradores en todo tiempo, y poderle decir a Dios: Señor, sin ti no somos nada. Iglesia, quisiera terminar diciendo que la adoración, la fe, la obediencia no lleva ningún orden si no podemos poner en primer lugar a nuestro Dios. No tiene ninguna prioridad cuando no tenemos una meta establecida. ¿Qué hemos logrado al terminar esta situación? ¿Qué hemos aprendido al terminar o al dar un paso más hacia adelante? Que sea el depender de Dios en todas las circunstancias. Que sea lo que hemos aprendido a vivir esperando en un Dios poderoso.
No te desesperes, sigue siendo obediente, sigue creyéndole a Dios con tu corazón y adórale donde está, porque Dios tiene algo especial para ti. Te invito a que ahí con tu familia, ahí con los que estás, cierres tus ojos y adoremos a Dios un momento. Señor, en esta hora te damos gracias porque sabemos que tú tienes algo especial para nuestra vida. Tú tienes algo especial para aquellos que somos tu iglesia. El actuar de la iglesia sigue siendo el mismo. Tener obediencia en nuestro corazón, tener una fe que active nuestra adoración, pero sobre todo un reconocimiento total y entrega hacia ti. Te adoramos en esta mañana y te bendecimos porque sabemos que estamos en tus manos y bajo tu cobertura. Bendice a las familias de la iglesia, aquellos que están en sintonía, Señor, con tu palabra. Alcánzalos y síguelos cubriendo con tu gracia. Que este tiempo no es eterno, pero el eterno sigue estando con nosotros y sigue mostrando su favor a nuestra vida. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia, y esperamos vernos muy pronto.